Sí, van a poder participar mucho, que tenemos muchísimo trabajo que hacer el día de hoy. Voy a dejarle abierto el audio a Keila para que nos pueda ayudar con la lectura de la destreza que está en la página 94. Ya sabes, siempre en el pie de página, ahí está nuestra destreza. Empezamos, Keila. Buenos días, licenciada. Buenos días. Organizar el discurso mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral, la selección y empleo de vocabulario específico, acorde con la intencionalidad en diversos contextos comunicativos formales e informales. Muy bien. Okay. Entonces, el discurso nos va a permitir, ¿verdad? Saber cuál es la intención del mensaje. Y aquí tenemos los diferentes tipos de discurso, que es cívico, económico, político, estudiantil, bueno, un sinnúmero de discursos. Tiene que ver a quién va direccionado el mensaje. Como concepto tenemos que es la expresión formal de un acto comunicativo, pero sí también tenemos informal, cuando en el momento ustedes le eligen, por ejemplo, como presidente del curso y usted, bueno, ¿qué puedes hablar respecto a que tus compañeros te eligieron? Entonces, usted en ese momento rápidamente saca un discurso informal, pero por lo general el discurso debe ser formal, que presenta bajo manifestaciones diversas a través del discurso oral, escrito, porque un discurso siempre debe estar escrito, para sustentar, en que usted puede sustentar el momento que está hablando. Desde el punto de vista formal, el discurso suele constar de una serie de oraciones, pero desde el punto de vista del significado, tiene una naturaleza dinámica. Por ello, no es posible describirlo en términos de reglas, como el caso de la oración, sino de regularidades. El discurso no es un producto, sino un proceso, cuyo aspecto más destacado es la finalidad es comunicar. Y a través del discurso usted va a persuadir, convencer, agradecer. Pero en sí, el discurso es una manera en la cual tú puedes persuadir, convencer a alguien. Elementos. En los elementos están la intención o la intencionalidad. Es decir, ¿cuál es ese propósito por el cual usted va a escribir un discurso? El motivo, la razón que tenemos nosotros para escribir este discurso, que luego lo vamos a hacer de forma oral. La intención va a ser comunicarnos, eso ya lo sabemos. Pero cuando hablamos de tipos de discurso, ¿a qué tipo de personas va a ir direccionado este discurso? Las intenciones o propósitos son informar, dar a conocer algo, entretener o agradar, convencer, persuadir, argumentar. Cuando tú vas a persuadir o convencer, debes argumentar, es decir, vas tu punto de vista porque le vas a convencer a los demás que tienes la razón de algo. El punto de vista es en donde el autor o emisor de un discurso los presenta, es decir, sobre un tema, pero no simplemente porque yo creo tener la razón, sino que tiene que tener base, referencia, evidencia de que yo tengo la razón y estas son mis evidencias. Como cuando usted le dice, María, tú tomaste el borrador que estaba junto al escritorio y usted dice, no, yo no lo he tomado. De pronto usted sí vio quién lo tomó y dice, Juan lo hizo. Pero Juan dice, no, yo no lo he tomado. Pero María dice, yo te vi y de pronto hasta testigos hay, porque tal hora tú estuviste junto al escritorio, entonces tú estás, ¿qué? Convenciendo y persuadiendo a la persona que te está acusando a ti con evidencias. Y así también es el discurso, debes tener tus evidencias, debes tener testimonios, debes tener todo lo que te va a decir, es decir, en otras palabras, lo que usted va a persuadir y convencer, hacerle cambiar la idea a las personas que están de oyentes, pero nada más porque yo lo quiero decir,
sino con evidencia. Y tenemos un ejemplo aquí. Todos podemos opinar sobre los beneficios del deporte. Y si yo no sé nada de deporte y ni siquiera hago deporte, ¿cómo voy a hablar si no tengo experiencia? El médico, el entrenador, los profesores de educación física tendrán puntos de vista muy amplios en base a sus conocimientos para dar una opinión más calificada de los beneficios del deporte. El médico, cuando usted va a decir, bueno, usted tiene que hacer deporte, usted tiene que hacer caminatas, usted tiene que cuidarse en esto. Un entrenador va a decirle lo mismo y un profesor de educación física también, porque ellos están relacionadas con esta área de lo que es deportes. Elementos. Continuamos. Aquí está el lenguaje. Yo les decía, chicos, cuando usted está utilizando el lenguaje, no solamente el oral, sino también el físico, los gestos, los movimientos, la manera en la cual usted va a expresarse a través del discurso del lenguaje oral. Debe utilizar conforme o al tipo de discurso terminologías, un léxico adecuado, técnico. De pronto yo voy a dar un discurso hacia ustedes sobre el Día de la Bandera, ¿verdad? Y yo comienzo a utilizar unas palabras rebuscadas, técnicas, y usted, ¿qué querrá decir la maestra? La verdad es que yo no lo entiendo. Entonces, debemos utilizar el lenguaje direccionado a las personas que están de oyentes, es decir, a mi público, al cual va a ir direccionado mi discurso. Este puede ser un lenguaje formal o informal. ¿Cuáles en sí son estos tipos que vamos a utilizar de lenguaje? ¿Cómo voy a utilizar mi lenguaje? Según el propósito o la intención que tengo de comunicarme. Voy a utilizar algún artículo al público en general, qué lector o qué audiencia cuento yo, para que mi discurso sea entendible. Los contextos son parte de los elementos también del discurso. Los tipos de contexto, aquí tenemos el físico, social, contexto histórico, contexto psicológico, dependiendo. Si yo voy a hablar de la bandera, voy a utilizar un contexto histórico, porque me voy a ir desde por qué se creó la bandera, cuáles fueron las primeras banderas, el proceso de evolución que tuvo la bandera. Bueno, todo esto entonces voy a hacer un contexto histórico, es decir, voy a ir a los antecedentes, qué sucedió antes, para que tengamos la bandera actual. Y que si hay algún artículo por el cual se creó que en la Constitución, todo esto va a ir enmarcado a mi tema, a mi discurso. Historia de la bandera. Y según los tipos está los de estructura, según el área también. Entonces, esto tiene que ir direccionado a qué tipo de discurso nosotros nos vamos a ir este momento a estructurar. Tenemos el discurso político, discurso empresarial, esto ya lo vimos en clases anteriores. Estoy haciendo una pequeña retroalimentación porque vamos a trabajar en el texto. En el discurso político, tenemos que empezar por reconocer que es muy amplio aquí con respecto al discurso político. Declaraciones, en un discurso político usted tiene que persuadir, convencer a esas personas. Si es una campaña política, usted está de candidato, debe convencer al público de que usted es la mejor opción, de que deben votar por usted y por qué lo deben hacer. Un discurso empresarial tiene que ver en el ámbito empresarial. Si usted hay ciertos grupos en los cuales se selecciona para realizar algún trabajo y usted tiene que ir a sustentar, a decir, bueno, este producto es bueno porque brinda estos beneficios, porque en el mercado se maneja. Usted tiene que decir en ese discurso empresarial todos los beneficios, todas las ventajas, y si aún hay desventajas, decirlas, pero que las ventajas sean mejores. En un discurso empresarial, tiene que conectarse más con gente
que tiene mentalidad de avance, de éxito. Entonces, pero este de aquí no es para nosotros, tampoco al político. Así que los que están empezando, pensando en ser políticos, desde ahora pueden empezar a ensayar con discursos políticos. Tenemos discursos cívicos y nos vamos a la página 95. Y aquí tenemos nuestros tipos de discurso. Está el discurso político, el discurso cívico y tenemos ejemplos de cada uno de ellos. Y voy a hacer leer un pequeño fragmento de un discurso político. Voy a hacer leer, bueno, tengo unas manitos aquí levantadas. Vamos a hacer leer este discurso político. Los 2 primeros párrafos vamos a leer del discurso político. Déjenme que tienen aquí. Ok, un ratito. Bueno, vamos a dejar que nos ayude con la lectura. Yuleisi, ayúdanos con los 2 primeros párrafos de un discurso político. Buenos días, hermanas. Sí. Hermana, en la página 95. 96. Dice el arma de la no violencia. Okay. En este momento en el que hoy a punto de llevar a cabo la mayor campaña de mi vida, no puede haber odio hacia los británicos en mi corazón. La idea de que porque ellos tengan dificultades, yo debo atacarles, no tiene cabida en mi mente, nunca ha estado allí. Puede ser que en un momento de ira ellos hagan algo que os provoque. Sin embargo, no deberíais recurrir a la violencia. Eso deshonraría la no violencia. La no violencia es un arma inigualable que puede ayudarnos a todos. Sé que no hemos conseguido mucho por el camino de la no violencia y por lo tanto, si el cambio ocurre, lo tomaré como el resultado del esfuerzo que hemos hecho los últimos 22 años y que Dios nos ha ayudado a alcanzarlo. Muy bien. Entonces, allí tenemos un discurso político. Este es uno de los líderes más importantes de la India, líder Gadachi. Este hombre tenía una mentalidad y era la no violencia. Ellos habían sido invadidos por el Imperio Británico y su mente era no defenderse con las armas. Mire, en este discurso él dice que aunque sus opresores, sus enemigos, porque lo eran, actuaban de una manera inadecuada, él no estaba de acuerdo de pagar el mal con mal. Y él cuando daba estos discursos ante la multitud, siempre estaba a favor de la no violencia. Eso influía en los discursos de Gadachi hacia la sociedad. El por qué tenemos que reaccionar de la misma manera no nos va a hacer mejores. Les invito a que puedan leer la biografía de este hombre, que por cierto es muy interesante. Vamos a ir al segundo discurso. Vamos a ver una diferencia entre los dos. Vámonos al discurso cívico. Amor a la patria. Ese es el segundo discurso y vamos a darle la oportunidad. Ok, Juan José, el amor a la patria. Buenos días, Miss. Buenos días. El término
El discurso cívico. El término cívico está relacionado con el ciudadano, con los derechos y deberes de los Estamos en la habitantes de un país. 98, de Juan, en la página 98. El amor a la patria. Amor a la patria. Así dice una hermosa canción que una persona de diferentes edades. Si bien el suelo que nos vio nacer es el lugar que amamos, aquel en el que se hace una vida es también decidido en nuestra existencia y es de justicia reconocerla en la actualidad. Miles de ecuatorianos han buscado otros lugares en donde trabajar y mejorar sus condiciones económicas. Muchos han conseguido realizar sus sueños y seguramente están muy agradecidos y considerados suyos. Aquellos países que les brindaron otras oportunidades. Ok, okay, está ahí, hijo. Cotrina, continúe en la lectura. El segundo párrafo. El segundo párrafo. Ok. Seguimos. Israel, segundo párrafo. Una definición general señala que patriotismo es un sentimiento colectivo de amor, preocupación, referencia hacia nuestro lugar de origen. Sus valores culturales, históricos y artísticos. Este sentimiento no se opone a la solidaridad y al respeto hacia los valores de los demás. Por ello, antes de ser cuidados del mundo, primero aprendemos a ser buenos cuidándonos, Ciudadanos. cuidándonos de nuestro país. Es decir, practicando el patriotismo, cumpliendo los deberes, buscando el bien común. En conclusión, amar a la patria es trabajar por su progreso, contribuir a su enriquecimiento cultural, ser ciudadanos honestos que tienen muy en alto el servicio de los demás, que están abiertos al mundo y respetan en cada ser humano sus creencias y formas de ser y sentir. Gracias. Ok, gracias Israel. Israel, muchas gracias. Bueno chicos, algo que vamos a buscar aquí, ¿cuál es la diferencia que nos dimos cuenta a través de la lectura? Porque ustedes debieron continuar con la lectura, entre un discurso político y un discurso cívico. ¿Cuál es esa diferencia, Lixi? Entre un discurso político y un discurso cívico. Que en el cívico se habla sobre una historia y en el político se habla sobre la política del país o que pasa una persona o una empresa. Ya, ok. Continuamos. Ezequiel, ¿cuál es la diferencia que encuentras entre un discurso político y un discurso cívico?
¿cuál será la diferencia entre un discurso político y un discurso cívico? Te dejo abierto el audio si quieres. Buenos días, hermano. Yo diría que el discurso político, como dijo mi compañera, sería así como para, valga la redundancia, político. Ya. Candidatos a la presidencia, alcaldes, etc. ¿Qué quiere hacer el discurso político? ¿Qué quería hacer el discurso que leímos a través de Gadashi? Gadashi quiso hacer algo a través de su discurso. ¿Qué quería hacer? Se cerró. Génesis, Varona. ¿Tienes abierto, hija? Busca persuadir a las personas. Muy bien. ¿Y el cívico? ¿Y el cívico qué hará? Brittany. El discurso cívico, ¿qué pretenden nosotros como oyentes? Tienes abierto el audio, Brittany Almeida. Son los mismos estudiantes que yo les hago preguntas y no contestan. No se sorprendan cuando vean sus promedios. Bueno, para los que no llevaron sus portafolios a revisar, no, pero ya los demás no se vayan a sorprender con el porque hay alumnos que aquí se les pregunta y no participan y es lo mismo de siempre. Cristian Córdoba. Discurso cívico. ¿Qué pretende? ¿Qué quiere hacer en el oyente en un discurso cívico? Hola, hermano. ¿Qué pretende hacer un discurso cívico en ti y en mí? Hermano. Por ejemplo, si yo doy un discurso sobre la bandera, el escudo, el himno nacional, ¿qué pretende la persona que está haciendo el discurso que yo aprenda, que yo conozca? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es el mensaje que quiere hacer llegar a las personas, al público en general? Ningún mensaje. Keila. Que proporcionan conocimiento sobre la formación de las naciones, héroes y líderes históricos. O sea que si hablan de la bandera, nos quieren hacer saber que por qué se fundó esa fecha o algo. Muy bien, es decir, si es de la bandera, como tú dices, algo que pasó antes de tener la actual bandera, de tener el actual escudo. ¿Qué pasó? Es decir, los antecedentes, la historia. El discurso cívico es para que tú sepas de dónde se origina tu parte cívica, ciudadana, patriotismo, bueno, etcétera. Que tú concientices y des valor a la parte cívica. Ustedes no han estado en esta época, pero en el tiempo en el cual yo era estudiante, hace muchos tiempos atrás, ¿verdad? Había una materia que se llamaba cívica, valores y cívica, o morales, valores morales y cívica. Y en cívica nos hacían dar nuestras exposiciones, bueno, y teníamos que leer y releer y buscar información. Por ejemplo, el tema del patriotismo, por qué debemos ser patriotas, por qué debemos hablar la tierra donde vivimos, donde nacimos, por qué es tan fundamental tener una bandera, un escudo, tener un himno nacional que nos identifique, es nuestra identidad. Entonces, eso es lo que quiere un discurso cívico, que usted sepa cuál es su identidad. Todos los países o las naciones lo tienen y nosotros no vamos a hacer la excepción. Nos vamos a ir a leer la página 98 y dice, pasos para la construcción de un discurso cívico. Empezamos.
Vamos a ir a leer paso a paso. Casanova. ¿Tienes abierto el audio? Número 1. Primer paso. En el párrafo inicial, incorpora un párrafo motivador que aclare cuál es el hecho que congrega a un grupo personal. Por ejemplo, exaltar la bandera nacional. Muy bien, gracias. Entonces, en el primer párrafo, usted va a incorporar un párrafo motivador. En el párrafo anterior del amor a la patria empezaba, dice así: dice una hermosa canción que entonan personas de diferentes edades. Ese es un párrafo motivador. Yo puedo empezar, si voy a hablar de la bandera nacional es nuestra identificación como ecuatorianos. Bueno, una introducción, es decir, para usted enganchar a su público que va a estar atento en su discurso cívico. Número 2, Matilde. Buenos días, hermano. Buenos días. Mande, hermano. Número No lo 2, escucho la bien. página 98. Entrecortado. En la página número 98, el punto número 2. Dice, en los párrafos siguientes puedes contar la historia de la bandera, el significado de los colores y por qué es un símbolo patrio que refleja nuestra identidad. Muy bien. Número 3. Número 3. Adamaris Vera, que tiene apagada la cámara. Y número 4, Ana Lor, que la veo que está distraída. Bueno, creo que Adamaris no está en clase porque tiene apagada la cámara y no contesta. Continuamos. Voy a dejar de compartir aquí ya.